¿Se ve? Sí, perfecto. Perfecto. Pablo. Ahí, como decía, la idea es que esto sea un taller. Esto no es una clase, no voy a dar, no vamos- estos contenidos teóricos, por decirlo así, se dan y están dados a lo largo de diferentes clases que el equipo de fortalecimiento ha dado en determinado momento. La idea de hoy no es ahondar en una clase, la idea es que no sea un monólogo mío, sino que puedan sumar sus experiencias, su idea, su expresión, su opinión acerca de lo que puede llegar a ser este punto en particular, y que entre todos vayamos construyendo lo que es este relevamiento de capacidades que queremos que tenga un plan. Así que nada, siéntanse libres de abrir micrófono, de hablar, de preguntar, de contar experiencias y ante cualquier cosa levantan la mano, perdón, no lo voy a ver quizás por la pantalla, pero preguntan. Ahí Gastón puso en el chat lo que es la casilla de mail del equipo, así que cualquier cosa ustedes también tienen la casilla particular para comunicarse con nosotros y bueno, dar a conocer la inquietud que tengan o presentar el plan que tengan para darnos. Nosotros, por ahí, hago una breve repaso de lo que fuimos dando, ya lo dije un poquito, pero lo que es una estructura que queremos que tenga el plan, ¿sí? Ya mencionamos una breve introducción, ¿sí? Que nos haga referencia a nosotros o a cualquier persona ajena al municipio que llega al territorio ante cualquier contingencia y quiere saber sobre, bueno, que entienda lo que es el territorio, la historicidad del lugar, cómo geográficamente se distribuye, dónde están los barrios, dónde están las vulnerabilidades, qué normas y acuerdos y leyes hay en el municipio con respecto a lo que es la gestión de riesgos. Queremos que en una primera introducción ustedes nos cuenten un poquito, ¿sí? De lo que es el territorio en el que viven. Y también, como decía, la idea no es hacerlo largo, pero ¿por qué queremos que cuenten esto? Por esto mismo que les decía, que ante cualquier contingencia, y para poner un ejemplo muy puntual y ser claros, perdón que siempre repita ejemplos, pero es con la idea de poder a lo largo de los talleres entender hacia dónde vamos. Ejemplo Bahía Blanca, ¿sí? Que se suman ante lo que fue lo que ocurrió hace unos meses. Se suma el apoyo de diferentes municipios de la provincia, incluso de fuerzas externas a la provincia. Y queremos que más o menos tengan un resumen de hacia dónde ir o cuáles son los caminos que se recorren en lo que es la respuesta a una emergencia. Nosotros, si tenemos un plan de emergencias bien elaborado, ¿sí? En lo que es la introducción, cualquier persona que sea ajena al territorio y que no conozca hacia qué tiene que hacer o hacia dónde ir, porque no tiene el conocimiento, que en una breve introducción ustedes puedan dar a conocer las particularidades y geografía, tanto geográficas como históricas y sociales del territorio, ¿sí? Por eso les pedimos una breve introducción de lo que es el territorio y comunidad en la que viven. Y bueno, donde desarrollan su trabajo hoy en día. Después, en una segunda parte del plan, vamos a empezar con lo que es un análisis del riesgo, que ya lo desagregamos en los talleres anteriores, en identificar las amenazas e identificar las vulnerabilidades que tenemos en cada uno de nuestros territorios. Así que la conjugación de lo que es la amenaza y la vulnerabilidad lleva a los posibles riesgos, ¿sí? A las diferentes probabilidades de que un evento nos afecte de determinada manera. Por lo cual, ese análisis de riesgo que estuvimos de a poquito dando en los talleres anteriores es también parte de lo que ya dimos en los talleres y fuimos construyendo en conjunto. Y en un cuarto punto, ahora vuelvo a capacidades, en un cuarto punto hablamos de acuerdos, ¿sí? Cuanto a la normativa vigente que afecta a la que es el desempeño de la gestión del riesgo de desastres. Sí, ahí ustedes nos pueden contar, bueno, que existe o no diferentes acuerdos, leyes o decretos en cada uno de sus municipios, diferentes protocolos, diferentes ya planes existentes. La idea es que ustedes nos puedan hacer un raconto de lo ya existente en cada uno de sus territorios que nos ayude a identificar el trabajo y la parte más legal que hay relacionada a lo que es la respuesta a estos eventos y a las emergencias.
Y yendo a lo que es en particular las capacidades, que es el taller del día de hoy, y estoy dejando entrar a la gente, por eso, segundos. Buen día a quienes estén sumando. Bueno, acá, perdón, dentro de lo que era el análisis de riesgo, lo que les mencionaba, ¿no? Dentro de lo que es la clase que ya vimos con Gabriel Sosa, y pueden repasar ustedes tanto en el Classroom, pueden encontrar esto, lo que es el reglamento de amenazas y vulnerabilidades. También tenemos colgado en el Classroom un anexo en el que ustedes pueden construir la matriz de riesgos a partir de estas amenazas y vulnerabilidades, que igual de todas maneras vamos a ver en la clase que viene de matrices. Y yendo particularmente al punto anterior, ¿sí? Que veíamos de capacidades, ¿a qué nos referimos con capacidades? ¿Sí? Está ahí en pantalla, ¿no? Ustedes lo pueden ver. No sé si alguien quiere por ahí decir algo de qué se le ocurre, qué palabras se le vienen a la cabeza cuando hablamos de capacidades, o quieren ponerlo en el chat, de alguna palabra que se le venga. Luego los voy leyendo, los voy a hablar. Pero bueno, en resumen, hablamos ¿sí? de capacidades y qué queremos que tengan ustedes en cuenta a la hora de este ordenamiento de capacidades. ¿Sí? Hablamos de todos los recursos que posee nuestra comunidad, nuestro municipio, la infraestructura que nosotros tenemos. Todos estos atributos, porque no solamente son recursos físicos, sino también hablamos de recursos e infraestructura inmaterial. ¿Sí? Nosotros hablamos de infraestructura y recursos inmateriales cuando hablamos de, por ejemplo, las capacidades en sí, perdón, o los atributos, las fortalezas que uno tiene como comunidad, como persona, como familia, como barrio, para hacer frente, ¿sí? A las posibles amenazas que tengamos que enfrentar, ¿sí? Nosotros consideramos, y lo van a ver tanto en la bibliografía como en la clase que vamos a dar de matrices de riesgo, o para que tengan un imaginario de lo que es la variable capacidades. Nosotros en lo que es la matriz, la ecuación del riesgo, nosotros decimos que el riesgo, ¿sí? Es producto, ¿sí? Es igual a lo que es la conjugación, la suma de las vulnerabilidades y la amenaza que enfrentamos, ya sea natural o antrópica, el evento que venga. ¿Y qué tenemos sumado a esta ecuación, a estas variables? Las capacidades, ¿sí? Nosotros, ante un ejemplo concreto, ¿sí? En cuanto a la probabilidad de destrucción de viviendas cercanas, viviendo en un bosque por un posible incendio, que es la amenaza, y como vulnerabilidad, las viviendas que están dentro de este bosque, expuestas a ser los primeros afectados por un posible incendio forestal. ¿Qué tenemos como capacidad? Por ejemplo, un plan de emergencias, un protocolo de respuesta a lo que es un incendio, que cada familia sepa qué hacer ante un posible incendio, a que cada uno de los integrantes de la familia esté educado de qué manera puede hacer frente y dar respuesta y cómo reaccionar ante una emergencia. También llamamos capacidades, como decimos ahí, a los recursos disponibles para hacer frente a este incendio que estamos mencionando de ejemplo, ¿sí? Ya sea a los bomberos que tengamos cercanos, a la defensa civil que si tenemos cerca, lejos, a los caminos, si se encuentran apropiados o no para poder acceder a este foco de incendios. Todos los recursos que tengamos van a ser capacidades que van a disminuir nuestra vulnerabilidad, ¿sí? Todo lo que venía mencionando recién de ejemplo, de no existir, nuestra vulnerabilidad aumenta, ¿sí? Entonces llamamos capacidades, y sin ahondar en conceptos teóricos y aburrir un poco, hacemos mención de capacidades y relevamiento de las mismas a todas estas que nos van a ayudar a disminuir la vulnerabilidad que nosotros tenemos, ¿sí? Y por eso mencionaba tanto lo material, como ya hablando de recursos para darle respuestas al incendio físicamente, o a lo inmaterial, que es lo que nosotros poseemos, que por ejemplo el conocimiento de saber cómo reaccionar ante determinado evento. Además de los recursos propiamente dichos, ¿sí? Como ahí dice la diapo, incluye también la parte de las instituciones, ¿sí? que existan o no
dentro del territorio para dar respuesta a esto. ¿Sí? Pueden no existir bomberos, pueden no existir defensa civil, puede no haber un hospital. Y también, obviamente, eso hace que uno tenga menos capacidades disponibles para dar respuesta al evento. Y por otro lado, también, como decíamos recién, hablamos de lo que es el conocimiento humano, ¿sí? Las destrezas. Nosotros con conocimiento humano, ejemplo, lo que recién decía, que una familia sepa cómo reaccionar ante un incendio, o que también las personas que estén a cargo de enfrentar y dar respuesta a esta amenaza tengan los atributos y destrezas y aprendizajes para dar una mejor respuesta ante ellos, ¿sí? Sin hablar de ejemplos particulares, pero es un ejemplo de lo que estamos hablando de incendios. Un bombero, un rescatista puede estar más o menos capacitado, ¿sí? O sea, por antigüedad, por experiencia, porque entró a días. Ahí, perdón, quedó un micrófono abierto y rebota. No sé si quieren decir algo o es solamente que se abrió. Pero bueno, esas destrezas, habilidades, conocimientos, experiencias adquiridas por una persona a la hora de dar respuesta ante un evento son capacidades que disminuyen muchísimo la vulnerabilidad, ¿sí? Y también, bueno, ahí dentro de las menciones, esto es muy grande, por eso las capacidades son muchas variables. También lo que son los atributos colectivos, ¿no? ¿Sí? Como las relaciones sociales, el liderazgo y la gestión. ¿Y qué hablamos con esto de las relaciones sociales, liderazgo, gestión? Hablamos de, por ejemplo, la comunicación. Un simple ejemplo. Nosotros, si ante el ejemplo de incendio tenemos una comunicación fluida que hace que nuestra relación social esté más fuerte, más en línea con lo que es dar una respuesta, si nosotros tenemos un canal de comunicación y un sistema de alerta temprana que ante cualquier contingencia, en este caso de incendio, todos los vecinos se enteran por igual y pueden dar respuesta o pueden reaccionar de la misma manera por igual o evacuarse de la misma manera por igual, estamos hablando de, de un atributo, ¿sí? De la comunidad, de estar unidos en cuanto al conocimiento de cómo enfrentarse a lo que están por vivir, ¿sí? Entonces, estas capacidades está bueno tenerlas en cuenta. Y ante otros ejemplos, no es lo mismo saber cómo reaccionar ante una inundación de que lo que no hay que hacer o lo que hay que hacer, ¿sí? Entonces, más nosotros tengamos en cuenta cómo dar respuesta, cómo reaccionar y de qué manera vivir una emergencia, ¿sí? Vamos a tener menos vulnerabilidad. Entonces, todo esto que veníamos hablando hace al grupo de capacidades, ¿sí? Que está bueno relevar. Está buenísimo que en sus planes de emergencia, como siempre decimos con los chicos y con el grupo de docentes en cada una de nuestras diferentes clases, ¿qué nos pasa cuando nosotros empezamos los planes? O por ahí ya tenemos planes hechos anteriormente y nos cuesta un poquito cómo mejorarlos. ¿Qué nos sucede? Es que siempre lo más fácil de poner un plan es, bueno, como parte de las capacidades, que está bueno mencionar, no sé, bueno, esta es la estructura de defensa civil, la estructura del municipio, estos son los diferentes actores que pueden dar respuesta a una emergencia. Después, bueno, estas son las amenazas con las que nos enfrentamos. Acá La Plata se puede inundar, La Plata puede tener sudestada, La Plata puede tener accidente de tránsito, y ahí se queda. ¿Sí? No, la idea es que, además de las amenazas, que es lo más fácil de mapear, porque bueno, es lo que más sencillo expresamos generalmente en nuestros planes, la idea es que de a poquito ustedes vayan sumando la parte de vulnerabilidades, ¿sí? que lo vimos en el taller pasado, que identifiquen estas vulnerabilidades y las vayan poniendo en el plan, porque todo eso hace al plan y hace a conocer cómo dar una respuesta, y también la parte de capacidades, ¿sí? Que ustedes, todo esto que venimos dando como ejemplo, de alguna manera puedan hacer mención en el plan que ustedes posean. No sé si alguien quiere dar un ejemplo de que ustedes consideren que tienen mapeado o no capacidades dentro de sus planes. Si alguien quiere decir algo. Bueno. Entonces, como venía diciendo, de este análisis de capacidades que queremos que cada uno de ustedes realice con su equipo,
porque la idea del trabajo de la confección de un plan o de la revisión de un plan, de la mejora de un plan, es entender que a más ojos, ¿sí? A más visiones, a más posibles entendimientos de lo que es la realidad de cada uno de sus territorios, ¿sí? Porque más completo va a ser el plan. ¿Y por qué lo digo de esta manera? Es, ustedes como defensa civil, eh, como referentes de cada una de las áreas en las que ustedes están trabajando, cada uno tiene una visión subjetiva de la realidad, ¿sí? El que vive en una zona de incendios forestales frecuentes, es verdad que todos van a decir, sí, bueno, nuestra amenaza principal es el incendio. O el que vive en una zona de posibles de frecuentes inundaciones va a decir, nuestra amenaza principal es la lluvia, que, bueno, que genera el riesgo de inundaciones. Por ahí en las amenazas es difícil que uno imagine cosas que el otro no, o que tenga en cuenta cosas que el otro no. Ahora bien, a la hora de hablar de vulnerabilidades que tiene un territorio, o de capacidades que tiene un territorio, ahí por ahí uno, por ahí desde el desconocimiento o desde la experiencia que cada uno tiene, que por ahí lo complementa al otro, sucede que es más completo siempre, como decíamos, mayores vistas y visiones de lo que es el trabajo que vayamos a hacer. Entonces está bueno que en el caso de que ustedes ya hayan realizado un plan, que se lo den a otra persona que no lo haya leído nunca y digo, che, ¿qué te parece el plan? ¿Qué le puedo sumar? ¿Sí? En el caso de los que lo estén construyendo, que lo hagan en conjunto. ¿Sí? Siempre es importante la visión del otro y la palabra del otro. Eh, en mi caso, bueno, justo tengo una formación, yo soy técnico en gestión comunitaria del riesgo, por lo cual siempre ahondamos en la importancia y relevancia del trabajo comunitario, de la comunidad y de la importancia de mayores actores a la hora de hacer todo este trabajo que tengamos que realizar. Eh, no digo que en una primera instancia el plan lo vayan a hacer con los vecinos, estaría buenísimo que en alguna instancia exista se comparta lo que realicemos y sumemos su visión, pero sí es claro que es necesario que haya una múltiple mirada de diferentes actores, incluso de diferentes disciplinas o experiencias. Entonces, está bueno que esto lo hagamos en conjunto y que lo analicemos en conjunto y de esta manera relevar todas las capacidades que posee un territorio, ¿sí? Eh, Ahí estoy leyendo una pregunta. Pablo, le leo la pregunta, ¿sí? De Verónica, gracias por la pregunta. Se me fue. Para que abro el chat 2 segundos. Justo está junto. Chat. Ahí estoy. Pablo, ¿las capacidades son generales o particulares para cada situación de peligro? Por ejemplo, creo que es la que está diciendo, nunca me quedan dudas, no hice nunca un plan. Perdón, pero me quedan dudas, nunca hice un plan. Como decía recién, ¿sí? O sea, las capacidades pueden ser distintas, ¿sí? Para cada uno de las amenazas que nosotros nos enfrentemos. ¿Y por qué? Porque vamos a 2 ejemplos concretos de lo que venimos diciendo y para no marear tanto con 1000 ejemplos que se me vengan ocurriendo, perdón. Tenemos un posible incendio forestal, ¿sí? O de interfaz con personas cercanas a ese incendio, viviendo dentro de un bosque con viviendas que son vulnerables a este evento. Y tenemos por otro lado una posible inundación, ¿sí? Y gente viviendo a la vera de un arroyo con viviendas de una infraestructura que no está capacitada y no tiene, bueno, precarias, que hacen que ante cualquier tipo de inundación esas familias tengan que ser evacuadas y la vivienda sufra daños y con ello la vida de las personas. Pensemos en esos 2 ejemplos distintos, ¿sí? En lo que es la matriz del riesgo, que nosotros vamos a ahondar en la clase que viene, pero bueno, en lo que es esta ecuación del riesgo que mencionaba, ¿sí? Nosotros en ese caso vamos a tener diferentes vulnerabilidades, ¿sí? Porque bueno, en este caso justo es si una vivienda se encuentra expuesta al fuego o expuesta a la inundación, qué materiales posee y cuán vulnerable es la familia a verse perjudicada por cada evento. Pero también, aparte de las vulnerabilidades particulares que tiene cada uno de las comunidades, en cada uno de los ejemplos, vemos diferentes capacidades, ¿sí? En sí se pueden resumir en capacidades, por ejemplo, de cómo dar respuesta ante
en el caso de las familias, y partiendo de eso, de cómo dar respuesta ante la emergencia, ¿sí? De cómo evacuarse las familias ante un incendio o ante una inundación. Pero, yendo a lo que son las capacidades más a nivel de recursos y de infraestructura, que nosotros poseemos en cada uno de nuestros municipios, ahí sí tenemos dos capacidades que, como decís vos, se pueden discriminar dependiendo del evento, ¿sí? Nosotros para un incendio tenemos, o podemos llegar a tener, no digo que todos los municipios lo tengan, ni lo tengan al alcance fácil en el caso de desarrollarse. Ante un incendio tenemos una fuerza de respuesta que es el equipo de bomberos, ¿sí? Que pueden llegar a estar más o menos capacitados, dependiendo de capacidades, hablo en cuanto a experiencias, que estén hace un año o 30 en la fuerza, de que sean vuelos voluntarios que se sumaron hace 2 días. Todo lo que es la experiencia suma a la capacidad de cómo dar respuesta y cómo ayudar en ese momento ante lo que es el evento que está transcurriendo. Así que es distinto, ¿sí? A los recursos, bueno, sumado a los recursos materiales, perdón, como, bueno, las bombas de agua que se necesiten para poder prevenir, no, mitigar el incendio, dar respuesta al mismo, los diferentes recursos materiales que se tengan en cuanto a materiales propios de indumentaria, recursos materiales que se tengan para dar respuesta al evento en sí y con cómo afrontarlo, que es distinto a los ejemplos a los que pueden llegar a ser ante una inundación, ¿no? Como venía diciendo, y perdón que se me hizo largo el ejemplo. Pero sí, bueno, ya en una inundación es importante saber si los recursos que poseo para acercarme a familias que están siendo evacuadas o que incluso ya el agua ya está en sus viviendas y en el barrio, ya es otro tipo de accionar, otro tipo de recursos, desde gomones a transporte que tenga accesibilidad a lo que es el barrio. Entonces ahí sí hablamos de diferentes capacidades para dar respuesta a cada emergencia, como preguntabas vos. Y eso, bueno, obviamente se complementa con la experiencia y aprendizaje que cada uno tenga de la situación. Para dar otro ejemplo sencillo, hay comunidades, por ejemplo, las cercanías a Luján, que se han inundado con más asiduidad, que por ahí tienen una mayor expertise ante dar respuesta para esa emergencia. Entonces, nosotros eso lo consideramos como la experiencia es una capacidad, entonces la experiencia para dar respuesta en las inmediaciones de Luján a una inundación no son las mismas que en un lugar que nunca se ha inundado. Entonces, de determinada manera, las experiencias, vivencias que ha vivido cada territorio forman parte de esa capacidad y por eso son distintas. Ahí, Gastón, perdón, me levantaste la mano, no sé qué querías decir. Gracias, Pablo. Para fortalecer esta explicación que estás dando vos, cuando nosotros diseñamos el plan de emergencia municipal, una de las primeras cosas que se viene en los encuentros anteriores es el tipo de amenaza que nos puede afectar y cuál es la recurrencia y frecuencia de esas amenazas. Entonces, en función de eso, obviamente nosotros debemos trabajar en capacidades particulares, pero a la vez, esas capacidades particulares van a ser la generalidad de la fortaleza que tiene nuestro plan. Es clave primero entender qué tipo de amenazas nosotros tenemos con más frecuencia, no sé, materiales peligrosos, inundaciones, eventos severos, forestales, lo que fuere, y en función de eso buscamos las fortalezas y debilidades y las capacidades que van a hacer que esas fortalezas, digamos, interactúen mejor con la amenaza. Eso era, Pablito. Sí, sí, tal cual. Ahí, gracias por la acotación y pregunten cualquier cosa, pero ahí creo que me dijiste que se entendió la respuesta un poquito. Verónica, sí, bueno, cualquier cosa me repreguntás. Buen día también a los que se siguen sumando y de a poquito estamos aceptando a quienes se suman. Ahí, bueno, Sandra nos aclara que en Pergamino, bueno, están implementando un plan de emergencia con prevención, un registro náutico. Todos estos, ahora nosotros les comentamos que dentro de los protocolos
que vamos a dar en la quinta clase, faltan 2 para ellos, 2 semanas. Tenemos un protocolo de registro donde hacemos y profundizamos sobre la relevancia del registro, de tener un mapeo continuo de estos recursos, y así que está muy bueno para mencionar. Y dentro de lo que es también las capacidades, sí que queremos que ustedes mapeen o tengan en cuenta a la hora de hacer un plan, ¿sí? Esta captura es parte de la bibliografía que está anexada en la clase relacionada. Solamente por eso, o sea, está distribuido de esa manera, pero es para más o menos tener idea de hacia dónde vamos de la relevancia del mapeo de estos actores. Pero bueno, no tienen que dividirlo de esta manera de ninguna manera. Eso ya es, depende cómo puedan confeccionar o cómo quieran confeccionar el plan. La idea de este relevamiento de actores es que ustedes tengan en cuenta cuáles son los diferentes recursos de actores, de personas y sus conocimientos que tenemos en el municipio para dar respuestas en cada uno de estos eventos que tenemos, ¿no? Como recién dábamos como ejemplo, hay por ahí ciertos actores que ante determinado evento no tienen incumbencia y que sí frente a otros, ¿sí? Por su conocimiento, su expertise o sus recursos. Así que bueno, la idea es que ustedes puedan ir mapeando de alguna manera todos los actores que tenemos en un territorio y por qué lo estamos mapeando, ¿no? Ahí están distribuidos de esa manera. Nosotros no pedimos que los distribuyan, como decía recién, no pedimos que los distribuyan de esta manera particular. Es para que ustedes tengan una idea de las diferentes variables, ramas y posibilidades de mapeos de actores que podemos llegar a tener, ¿no? Pero nosotros, como decía recién, podemos mencionar dentro del mapeo de actores los que, por ejemplo, ahí voy por orden, pero por ejemplo, ahí mencionamos dentro de los disponibles, no sé, los recursos, dentro de los que dice actores económicos, no se dice ganaderos, constructores. ¿Y por qué? Por ahí tenemos en cuenta que está bueno mapear al sector privado dentro de lo que es nuestro plan de emergencia, ¿sí? Nosotros, dependiendo cada uno de nuestros municipios, porque cada uno de nuestros municipios es muy distinto, no es un municipio en el AMBA que un municipio a 500 kilómetros del AMBA. Sabemos que, por ejemplo, podemos contar o no con diferentes recursos en caso de un incidente, ¿sí? Ante una emergencia. Y un ejemplo sencillo de por qué, por ejemplo, pueden llegar a estar el sector privado, en este caso el sector agrícola o ganadero, que mencionamos ahí, porque sabemos que cuentan con determinados recursos, ¿sí? Por ejemplo, que ante la necesidad de apertura de una calle o de distribución de recursos, ellos tienen la maquinaria o tienen un tractor que ante caminos que no son transitables, nos lo pueden llegar a prestar o se pueden llegar a sumar a la respuesta para poder acceder a familias que hayan quedado aisladas, ¿sí? Si hablamos, por ejemplo, de una familia que vive en medio del campo, que ante una inundación no tenemos nosotros los recursos, tenemos una camioneta que no puede acceder porque los caminos son inaccesibles, el por ahí saber si desde el sector privado, en este caso del campo, tienen algún tipo de transporte que nos pueda llegar a ayudar a acercarnos a esas familias, ¿sí? O saber si ellos tienen un depósito, algún tipo de galpón en el que nosotros podamos, por ejemplo, almacenar productos inmateriales para dar respuesta ante una emergencia. Por ahí nosotros, no sé, no tenemos a disposición en el municipio un galpón, un espacio físico para almacenar recursos para dar respuesta ante una emergencia. Bueno, saber que si ante una posible emergencia, ante una inundación, para seguir con el ejemplo, nos van a traer 100 colchones y no tenemos dónde meterlos, saber que contamos, por ejemplo, con un actor del sector privado, ya sea un ganadero, o una industria, o un hipermercado, que tienen en sus depósitos el espacio para brindarnos ante el caso de una emergencia, dejar los 100 colchones. A eso nos relacionamos con ese mapeo de actores. Obviamente son actores, uno no mapea actores y yo pongo, existe el Walmart y en el caso de una emergencia puedo ir a hablar. La idea es que en este mapeo de actores tengamos en cuenta
actores con los que tengamos algún tipo de relación y comunicación. Y si no la tenemos y nos interesaría hacerlo, y se nos ocurre, por ejemplo, que estaría bueno generar ese lazo frente a una posible emergencia, de alguna manera, en algún tiempo, ir pensando en acercarnos de alguna manera a ese actor y decirle, che, necesito saber si ante una emergencia puedo contar con vos para esto. ¿Sí? Nos han dado ejemplos, ya no recuerdo sinceramente qué municipio, que había generado un vínculo con un mayorista de la zona para en caso de una emergencia, de una inundación, también que ellos le brinden determinados alimentos para poder abastecer a las familias y productos de limpieza para poder abastecer a la familia en las primeras respuestas frente a estos eventos o que incluso suministraran recursos a los centros evacuados. Eso fue un diálogo, un convenio que generó ese municipio con ese actor en particular y está bueno darlo de ejemplo como para esto, lo estamos relevando a estos actores con ese sentido, de generar ese lazo en lo posible, si nos interesa, en algún momento. Después tenemos otro rubro de actores a mapear, que ya hablamos de los actores más sociales, ¿sí? De lo que es la parte que ahí figura como sociocultural. ¿Sí? Actores de las asociaciones civiles, diferentes mesas de trabajo comunitarias, juntas de acciones comunales, como dice ahí, por ahí la iglesia, ¿sí? Diferentes, por ahí dentro de cada una de nuestras comunidades hay diferentes iglesias que por ahí sirven como foco y referentes para diferentes comunidades, ya sean una iglesia evangélica o una iglesia más de la tradición cristiana, que sabemos que es foco y referente en una comunidad en particular. Entonces son actores que sabemos con los que están buenos relacionarnos, mapearlos, y sabemos que ante una respuesta que haya que dar ante una emergencia, son diferentes referentes comunitarios que tenemos para poder llegar a todos los vecinos por igual, ¿sí? Porque muchas veces nosotros tenemos municipios más grandes, más chiquitos, con menos barrios más chiquitos, y por ahí tenemos menos conocimiento de las familias que poseen menos vulnerabilidades. Entonces está bueno complementar nuestra mirada o sumar esta mirada, como decimos, de estos actores para llegar de todas maneras posibles a las familias que tenemos que llegar. Muchas veces los referentes comunitarios, ¿sí? Incluso por ahí que ahí no está en el ejemplo, pero por ahí de un comedor, tiene mapeado realmente cuántas familias de la comunidad son las que tienen mayor vulnerabilidad y acceden todos los días al comedor a buscar su viandita. Entonces sabemos que ante un evento, esas familias son las con las que hay que llegar, ¿sí? Si el comedor, por algún tipo de contingencia, no puede dar respuesta o de alguna manera se vio afectado por lo que es el evento en el que estamos dando respuesta, comunicarnos rápidamente con ese comedor, porque son las 100 ellos tienen mapeado que hay 100 familias que son las que más pronto hay que darles una respuesta por su vulnerabilidad. Entonces son diferentes ejemplos de por qué está bueno tener en cuenta estos actores. Y después, obviamente, dentro de los actores más estructurales de lo que es el municipio, de lo político-administrativo, saber con quiénes tenemos que relacionarnos para poder dar respuesta a diferentes eventos, ¿sí? Dependiendo del evento, saber que, bueno, tenemos la Secretaría de Salud, tenemos la Secretaría de Ambiente, la Secretaría de Hábitat, de cualquier tipo de actor dentro de lo que es la estructura de un municipio, que tenemos que sumar su mirada y es clave que esté para dar respuesta ante cada uno de los eventos. También, obviamente, acá se suma toda la parte de tener en cuenta la parte de las capacidades en cuanto a la infraestructura que tenemos de salud, saber si existe un hospital, una salita, qué recursos cuenta cada uno de ellos, y esto también como una capacidad, ¿no? Ya lo hemos visto por ahí los ejemplos de salud, la clase pasada y el taller pasado con vulnerabilidad, ¿sí? Porque, bueno, a más vulnerabilidad, generalmente hay menos capacidad y cuando hay mayores capacidades hay menos vulnerables. Por eso hay algunos ejemplos que se repiten, ¿sí? Pero saber que si tengo una salita que tiene un montón de recursos es una capacidad, ¿sí? Es algo que ayuda mucho a la respuesta que vamos a tener ante la emergencia
Y si contamos una salita con pocas capacidades y pocos recursos, es un territorio más vulnerable. Entonces, está bueno mapear eso, está bueno mapear quiénes son los actores de cada uno para tener conocimiento de cómo hacer frente a la emergencia. A su vez, por ahí está bueno pensar que, bueno, dentro del mapeo que hagan ustedes de los diferentes actores que decíamos, está bueno poner un referente, ¿no? Un actor particular. Porque si yo pongo salita de emergencia y no pongo ni un teléfono y no pongo quién es el referente o quiénes son los médicos, ante una emergencia es más complejo la comunicación. Entonces está bueno que ustedes, dentro del mapeo que hagan, ¿sí? Tengan en cuenta esta información que está bueno que se complete, ¿sí? Que quiénes son los que trabajan en el territorio, quiénes son los referentes y responsables de cada uno de los actores que menciono. Si vamos a poner salita, siguiendo con el ejemplo, saber quién es el que es el responsable de la salita, qué médico está cada día, o si tenemos un colegio que posiblemente sea centro de evacuados, quién es el director del colegio, quién nos va a abrir la puerta, y saber que contamos con ese recurso ante cualquier contingencia. Y a su vez está bueno que dentro del, ya en un, no digo en un siguiente nivel, o que es más difícil lo que vamos a decir o no, pero sí ya siguiendo con el mapeo y profundizando, porque como siempre decimos, primero que un plan no se hace de un día para otro. Nosotros no esperamos que después de estas 5 clases y talleres nos entreguen al otro día un plan, ¿sí? Lleva tiempo y cada uno de estos pasos que nosotros estamos dando en los talleres se construye de a poquito. Así que no pretendemos que todo lo que digamos se encuentre plasmado inmediatamente, pero sí que de a poquito se vaya profundizando sobre lo que venimos dando. Y dentro de esa profundización que decimos, nosotros podemos empezar con un mapeo simple en cuanto a un listado con los referentes y responsables de cada una de las instituciones que yo mencione, pero a su vez está bueno seguir en algún momento, en un siguiente nivel, como decía, por decirlo así, con medir la relación que existe entre los diferentes recursos, ¿sí? Porque una cosa es que yo tenga mapeado quiénes son los actores, ¿sí? En un listadito, y otra cosa es que yo sepa cómo se relacionan entre sí, ¿sí? Que está bueno también en algún momento dimensionarlo o saber si existe esa relación. Por ejemplo, saber si existe la relación entre la salita 1 y la salita 2 de emergencias, la sala de primeros auxilios, el CAP que tengamos en nuestro territorio, y el hospital. Saber si existe una interconexión, una relación, si los actores hablan entre ellos, si saben cuáles son las emergencias a las que dan respuesta en el día a día, o nosotros de Defensa Civil saber con quién comunicarnos ante cada emergencia. Nosotros sabemos, como decíamos recién, daba el ejemplo de un galpón que nos puede servir de un actor que es el actor ganadero. Bueno, una cosa es saber que Pedro tiene un galpón, otra cosa es saber haber hablado con Pedro y que Pedro esté disponible y sepa que contamos con él ante una emergencia. Entonces la idea es que ustedes después en algún momento puedan mapear si esta relación entre diferentes actores existe, por dar ejemplos sencillos los de recién, para saber también las experiencias y conocimiento que tiene cada uno de los mismos para dar respuesta ante un posible caso de emergencia. Y recién, bueno, esto pusimos a propósito, ¿sí? Son los mismos ejemplos de las clases del taller de vulnerabilidad, porque la semana pasada hablamos de si un gimnasio, en el caso de ser centro de evacuados, es vulnerable o no en cuanto a si tiene toda la infraestructura básica para dar respuesta y ser centro de evacuados. ¿Y qué pasa? Si tiene todos los recursos y está súper capacitado y las personas que van a trabajar allí saben qué hacer ante una emergencia y ante la activación de un centro de evacuados, nosotros lo consideramos una capacidad. Por eso se repite el ejemplo, ¿sí? O si tenemos vías de comunicación, ¿sí? Calles que están, por ejemplo, en la foto, no están asfaltadas y ante una crecida, una inundación, ese camino se vuelve intransitable, ¿sí? Deja de ser una capacidad porque es intransitable el acceso, deja de ser una vía de acceso posible, entonces ya no es una capacidad y pasa a ser una vulnerabilidad, ¿sí? O en el caso de que tengamos esa misma carretera asfaltada y que ante una posible inundación igual es una vía de acceso a la comunidad,
es una gran capacidad que tenemos dentro del territorio como dentro de los recursos materiales. Bueno, acá le dejamos lo que es el link al formulario número 3, ¿sí? Que es el de capacidades. Ahora después igual va a estar en el Classroom, se lo vamos a pasar también posteriormente. La idea es que ustedes hagan un tercer ejercicio, ya mapearon y relevaron las amenazas de un territorio, ya mapearon y relevaron las vulnerabilidades, y ahora en un tercer formulario vamos con los que son las capacidades. Quienes no lo hayan hecho, pues se estén sumando hoy. Mencionarles eso, que pueden acceder a los dos anteriores para completarlos, y ustedes ni bien los completen, les llega a ustedes las mismas respuestas que ustedes pusieron. ¿Para qué? Para dar, ya que ustedes tengan ese contenido, para sumar de a poquito a sus planes en caso de que estén mapeando, relevando algo que no hayan tenido en cuenta. Eso, estamos justito ahí en lo que son tiempos. No sé si alguno, digo, para dar pie a lo que son, si alguno quiere contar alguna experiencia, alguna duda de qué es lo que apuntamos con lo que es este relevamiento. Como decíamos, es un taller, la idea es que era contarles más o menos qué es lo que estamos buscando con este relevamiento y mapeo que cada uno de ustedes realice. Y la idea es, como decíamos, de a poquito que lo vayan sumando a la confección del plan, o a la mejora del plan, o a la revisión del plan. Piensen que el plan, porque sé que muchos de ustedes ya han hecho entregas, el plan es una foto, ¿sí? Hablando de lo que es la historicidad del territorio. Nosotros sabemos que las dinámicas del territorio son totalmente dinámicas, propiamente dicho, y que cambian con el correr del tiempo, ¿sí? Todo lo que venimos diciendo con Gaby, ¿sí? Las amenazas cambian con el tiempo, las vulnerabilidades cambian con el tiempo, las capacidades cambian con el tiempo. Y más que nada, hablando recién de actores, imagínense ustedes haciendo este relevamiento en este momento de actores, ¿sí? Y referentes, como le estamos pidiendo, y que alguien venga en 10 años y agarre el plan que hicimos. Ya por ahí no existe la persona porque está laburando en otro lado, no existe la institución porque se mudó a otro lado, o se destinaron otros recursos, o hubo una mejora y ya no es una salita, sino que hay 2 hospitales. No sabemos en el tiempo cómo cambian las cosas, sabemos que van a cambiar. Entonces, esto, lo que siempre decimos es que es dinámico y hay que hacer una continua revisión de esto. Más con los actores, como decíamos recién. Hoy estoy yo, mañana no sabemos. Entonces está bueno que vamos a hacer este reglamento siendo conscientes de que cada tanto hay que revisarlo y ver qué cambios, mejoras o no mejora, porque muchas veces los cambios no son siempre para mejor, hay en lo que es lo que nosotros relevamos. Así que ese es el taller. No sé si alguno tiene alguna duda. Ahí voy a verlos porque no sé si estoy bien. Así que quiero ver si es que hay alguien, ¿no? Así que entonces si alguno tiene alguna consulta de lo que fue el taller en sí, o de lo que vienen haciendo, ¿no? Nos pueden preguntar a mí, a Gastón, de los que son los talleres pasados, si alguno completó y tiene alguna duda del formulario. Ahí levanta la mano Gastón,